hombre como tú, Señor. Tú eres quien reina con poder. Aleluya. ¿Qué sería, Señor, de nuestra vida sin ti? ¿Qué sería de mi vida sin ti? Aleluya. Oh, gracias por tu inmenso amor, Señor. soltar esa carga del pecado, de la culpa y ser libres en el Señor. Solo en Él, solo con su poder.
Tenemos todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en Jesús. Aleluya. Dice Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño. Esto era una profecía. Aleluya. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Si tú necesitas dirección, te presentamos al que puede aconsejarte mejor. Si tú te sientes débil, quiero que sepas que tienes a tu Dios fuerte. Si tú sientes que tal vez la gente que está a tu lado, tus padres, tu madre, tu familia te ha fallado, tienes un Padre eterno que no falla. Si tu corazón está lleno de temor, de ansiedad por lo que puede venir o por lo que estás viviendo, tienes un príncipe de paz. En Él está lo que necesitamos. Aleluya. Gracias, Señor, porque viste mi condición. Viste que no era nadie. Y con todo y eso me amaste, Señor. Con todo y eso me sigues amando. Cántale al Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, dile príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Vamos desde arriba de nuevo. Él vio mi condición, Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre, yo su Hijo, y yo su Hijo. Dile admirable, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe
carne. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Y ese que se hizo carne, que subió a una cruz y murió por cada uno de nuestros pecados, está en este lugar hoy. Aleluya. Está en este lugar hoy. Aleluya. Y te dice en esta tarde, sabes que yo te amo, tú eres mi hijo. El mundo te va a decir lo que tú eres, pero yo te voy a decir lo que realmente tú eres. Tú eres creación mía, tú eres hechura de Dios. Oh, aleluya. Tú eres mi hijo, yo soy tu padre. Aleluya. Oh, yo te amo con amor eterno. Dice la palabra, con amor eterno te he amado. Aleluya. Oh, yo te regalo misericordia. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Oh, puedes ser libre en mí. Aleluya. Oh, puedes ser admirable. Puedes ser consejero, príncipe de paz. Es aquel, díselo. Es aquel que se hizo carne, Lleno de gracia, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. díselo, la deidad. Y la deidad se encarnó como forma de un hombre, por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó como forma de un hombre, por amor, caminó en humildad, en obediencia sufrió, por amor, Oh, aleluya. admirable consejero, Díselo, díselo al Señor, iglesia. Díselo. príncipe de Es paz. aquel que se hizo carne. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, dale un fuerte aplauso a ese admirable consejero. Dice la palabra del Señor, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obras de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Hay una historia interesante y quiero compartirla para comenzar esta predicación de hoy. Y en el 1854 había un joven británico que se llamaba Thomas Bell, quien se había ido a vivir a la isla de Samoa con su esposa, Frederica, que la había conocido en Inglaterra. Y esta historia es la base para una novela muy famosa y muy conocida que se llama Las posiciones de Mr. Peacock. Y cuenta la historia que Thomas y su esposa habían escuchado los rumores de que existía una isla en el medio del Pacífico, subtropical, increíblemente fértil y que no había sido reclamada por nadie. Así que Thomas organizó una expedición y le pidió a un capitán que le llevara, que le consiguiera suministros. Y este capitán los transporta a la isla, los deja allí, con la promesa de que regresará en la tarde para recogerlos. Algo muy lejos de la realidad. 8 meses pasaron y el capitán nunca regresó. Lo que sí fue un barco ballenero que pasaba, transitaba por el área, y al ver el humo que salía, ya ellos viviendo allí 8 meses en esta isla, comiendo naranjas, comiendo peces, comiendo lapas, raíces,
sobreviviendo ante esa difícil realidad, el barco se acerca y le deja unos suministros, pero se distancia porque no es capaz de montarlos a ellos para traerlos de vuelta. Esta gente quedó aislada, quedaron solos, encerrados en una isla. Y hoy hablar de encierro, cuando nosotros hablamos de encierro, hablamos de cuarentena, es algo normal, algo común. Ya escuchamos el término, nuestros niños lo entienden. Para mí la única cuarentena que yo conocía era la cuarentena que se daba después de dar a luz. Y yo creo que todos la comprendimos y podíamos entenderla. Conocimos en esta temporada lo que es el aislamiento. Y estar aislado no quiere decir que vendrá a nuestra vida un sentimiento de soledad. Pero a medida que pasan los días, nuestra rutina de libertad es trastocada, nuestros tiempos, el distanciamiento nos llega y algunos comenzamos a sentirnos un tanto agobiados ante la realidad por el encierro, la incapacidad y el temor a qué pasará. La soledad comienza a sentirse. Durante el día de ayer estaba en mi casa y mi mamá se me acerca, estaba caminando, transitando por la carretera y le pedí que pasara a buscar una cremita de calabaza que le había preparado. Y cuando ella entra y llega a la casa, me encuentro con la realidad del distanciamiento. Ella afuera, yo adentro a la distancia, con el temor. Mis hijos adentro diciéndole a la distancia, bendición abuela. Es una realidad que nos ha tocado vivir. Y puede venir esa soledad que podemos sentir, ese distanciamiento. Puede pegarse en nosotros como una sombra que nosotros no invitamos, pero está detrás de nosotros. Puede venir como consecuencia la soledad de una gran desilusión. Incluso sea producto de vivencias de nuestra vida. Podemos darnos cuenta que hay una realidad y es que el enemigo puede utilizar todos estos sentimientos de autocompasión y desaliento, pero yo quiero que tú veas conmigo hoy en esta tarde, yo quiero que tú puedas comprender conmigo esta palabra de que Dios está con nosotros no importando lo que nos toque vivir. Cuando hablamos de soledad, hay un término muy interesante que es la eremofobia. Y la eremofobia es la fobia a la soledad. Yo me puse a leer y a buscar un poco acerca de esto. Y es una fobia especial, específicamente situacional. No se trata de una fobia hacia algo, no es una fobia hacia las ratas, no es una fobia hacia las arañas, hacia las serpientes. Es una fobia a la experiencia de, en este caso, estar solo. Cuando nosotros vemos el esfuerzo durante la cuarentena, es conectarnos. Nos tratamos de mantenernos activos. Utilizamos el Zoom para vernos. Las familias se escriben, se ven a través de los FaceTime. Nos vemos y ponemos posts en nuestras páginas. Todo el mundo quiere hacer un live para dejarse ver, dejarse sentir. Miraba yo y me daba cuenta de que artistas que típicamente nosotros teníamos que pagar para verlos, cantantes que típicamente teníamos que invitarlos con recursos para poder tenerlos, hoy en la noche, en la tarde, comienzan a transmitir. Y hasta cierto punto uno puede darse cuenta que ellos también necesitan, tienen el deseo de sentir que alguien está cerca, de sentir un aplauso, de sentir una interacción, de sentir aunque sea un emoji diciendo te apruebo. Pero cuando hablamos de la soledad hay algo real. Hay un estudio que salió de la Universidad de Weill Cornell Medicine en New York. Y este estudio lo hizo el doctor Rob Kuller. Y él dirigió este estudio que duró 6 años. Mira esto. Y descubrió que en medio de la soledad que la gente experimenta, se desarrollaban un sinnúmero de cambios en su vida. Uno de ellos eran capacidades para llevar a cabo actividades cotidianas. Mira que esto que interesante. En la soledad, en el aislamiento, cuando la gente se sentía solo, hacía algo. Dejaban de bañarse. Cuando la gente se sentía solo, ya no se acicalaban, no se afeitaban, no se preparaban. La capacidad de preparar alimentos disminuyó y comenzaban a comer comida chatarra con mayor frecuencia. Se aumentaron los fallecimientos de personas mayores de edad. La soledad. Así que la soledad fue y será y seguirá siendo una situación estresante para la mayoría de las personas. La pregunta es cómo enfrentar la soledad. Hoy vemos cómo la soledad no es solamente un sentimiento físico.
Hay personas que se sienten solos aún estando acompañados, rodeados de personas. A veces yo escucho a la gente decir, yo estoy aquí en la casa, me estoy volviendo loco, estoy solo. ¿Pero con quién está? Estoy con mi esposa, estoy con mis hijos. Pues sí, hay gente que se siente solo aún durmiendo en la misma cama con su cónyuge, se sienten solos. Hay niños, hay jóvenes que se sienten solos, rodeados de computadoras, de tecnología, accesando el mundo entero, pero se sienten solos. Hay personas que pueden estar todo el día conectadas en las redes y la gente que les rodea se sienten solos. Y en la Biblia hay varias historias de personas que se sintieron solas por el aislamiento, por la realidad que les ha tocado vivir. Y una de ellas es la historia del rey David. Y yo quiero trabajar y que veamos esta historia, porque David comienza a huir de Saúl. Dice el relato que David comienza a huir de Saúl, y en esta ocasión David se le aparece a Ahimelech. Y el sacerdote se sorprende. Esta historia es interesante porque el sacerdote lo ve y podríamos decir que le dice, David, ¿qué tú haces aquí? Hay un cartel que dice que te buscan. Tú tienes precio, tu cabeza tiene precio. Y David comienza a engañar al sacerdote y le dice, no, yo estoy en una misión especial de Saúl. Y David comienza esta conversación con el sacerdote. Y David comienza a hablarle de que está en una misión secreta. Le engaña. Y lo primero que hace David después de tomarle el pelo es que le dice que si él tiene pan para comer. Me llama mucho, cuando comienzas a ver esta historia te das cuenta de todas las cosas que David hace. Porque el pan que tenía, sí existía pan, pero era el pan de la proposición. Así que este pan no era un pan que podía comer cualquier persona, estaba reservado para el sacerdote. Y el sacerdote le pregunta, pero este pan tiene unas condiciones para que el que lo pueda comer. Y David básicamente empieza a meter 4 embustes, convence al hombre de que sí, de que él puede comerlo. Así que David come del pan y le pide si era él capaz de tener en su casa un arma. Él le pregunta, pero tú no tienes arma, tú eres un hombre de guerra. Él dice que salí con la prisa que se me quedó el arma. Y David, cuando se acerca, un dato bien curioso y quiero compartirlo, él le dice, sí, tengo una espada en este lugar. La espada era la espada de Goliat. Él tenía la espada de una victoria que David había tenido antes. Y en medio de la dificultad, siempre van a haber cosas que te van a recordar las cosas que Dios hizo contigo. En medio de la adversidad, la dificultad que puedas estar atravesando, van a aparecer momentos, van a aparecer palabras, van a aparecer recuerdos de las cosas que Dios hizo contigo. Que te prepararán ¿para qué? Para entrar en Adulán. Adulán. Esa cueva donde David termina escondiéndose. Es un periodo difícil, porque a David le corresponde esconderse en Adulán por el peligro a la muerte, por el peligro a que sea eliminado, a que sea erradicado. Y es curioso pensar que David estaba en su periodo de éxito, de fama. A David lo acompañaban los recuerdos de la gente que gritaba, este es el David que mató a sus 10,000, este es el David que es superior al rey. Nos pone a pensar que teniendo una promesa, habiendo sido ungido, es un prófugo en una cueva protegido. Y hay una enseñanza que yo quiero tener contigo hoy aquí. Hay momentos en nuestra vida, iglesia, en que parecerían ser mejores tiempos del pasado. Y hay momentos que nos vemos encerrados teniendo la muerte. Hay momentos en nuestra vida que parecían ser los mejores. Y de momento todo se detiene y nos vemos encerrados en preocupaciones. Él huye a la cueva de Adulam. Ese fue el lugar de refugio. En medio del mejor momento de David, tiene que huir para proteger su vida. David no podría ir a casa, no podría ir al palacio. David no podría ir con Samuel, no podía ir con Jonatán, no podría ir a la casa de Jehová, no podía ir con los impíos. Pero podía estar en una humilde cueva y encontrar refugio. Adulán significa el refugio. Dios no quería que Adulán fuera el refugio de David, sino que Dios quería ser el que refugiaba a David. La pregunta es,
¿Cómo yo manejo los momentos, los pensamientos de ansiedad que llegan cuando estoy en el lugar de refugio? ¿Cómo yo manejo los pensamientos que llegan cuando yo estoy en Adulam? Quizás tú me estás viendo hoy y estás desesperado, como muchos de nosotros, por reincorporarnos, por salir a la calle. Quizás tú estás viendo esto hoy, no estás en Puerto Rico y donde estás, quizás las noticias, el toque de queda no es total, pero tú sientes miedo y estás encerrada en tu casa, creando tus propias condiciones para protegerte. ¿Cómo enfrento la soledad? ¿Y qué este lugar puede producir en mi vida? Lo primero que te puedo aconsejar y quiero decirte es que no podemos quejarnos del lugar donde estamos. Lamentaciones 3:28 dice: es conveniente callar cuando Dios así lo ordena. Hay momentos donde debemos callar y escuchar. A veces pasamos días quejándonos de esto, de aquello, de lo que yo hacía, de lo que yo tenía. Creamos una crisis en cada momento, en cada situación de nuestra vida. Alguien dijo en una ocasión: depresión es exceso de pasado. Antes, los tiempos de antes. Hay gente que vive atrapado en el pasado y viven deprimidos porque solamente su vida se les sostiene con los recuerdos del pasado. Estrés es exceso de presente. Lo que estoy viviendo, yo no soporto esto, se me hace difícil esto que me ha tocado vivir. Y ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo yo pagaré? ¿Cómo yo lo lograré? Debido a que Dios es espíritu, no podemos tocarlo físicamente, no podemos verlo. Y muchas veces Satanás, muchas veces el engañador, el enemigo, quiere utilizar estos medios para sembrar en nuestro corazón que Dios no es real, que Dios no está. Sin embargo, primero tenemos que reconocer algo: que la vida cristiana es una vida de fe. Que yo le sirvo al Dios que yo he conocido y que yo sé que es real. Que no se trata de las circunstancias ni de lo que yo pueda estar viendo. No se trata de cuánto hay en la nevera cuando la abro ni en la alacena. Se trata de que yo, aunque no lo pueda sentir, yo sé que Dios está conmigo. Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Hay veces que nosotros solamente creemos porque vemos, porque nos contestan, porque pasa algo. Pero Jesús le dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. A través del Espíritu Santo, iglesia, podemos asegurarnos de la presencia de Dios. Dios mora en ti, Dios está en ti, Dios está en tu vida. Y aun cuando no podemos percibir la presencia de Dios, aun cuando quizás nos sintamos abrumados por la fe, abrumados por creer y mantenernos firmes, yo quiero decirte algo. En Hebreos 13:5 dice: Dios, Él no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Lo segundo es el lugar de conciliar. Adulán se convirtió en el lugar de conciliación de David. Es el lugar de restaurar relaciones. Muchas veces nosotros pasamos momentos en nuestras familias y la primera respuesta que damos cuando las cosas van difíciles es que yo no tengo tiempo. Estoy muy ajetreado para sentarme con mi esposa, con mis hijos. El Salmo 102 dice: velo y soy como el pájaro solitario en el tejado. A veces en estos momentos nos encerramos y no nos damos relación, no buscamos conciliar, no buscamos relacionarnos. Algunos de nosotros tenemos épocas de soledad que son a causa de relaciones rotas. Esto podría ser debido a la separación, al divorcio, a lazos familiares tensos, a dificultades en el matrimonio, malentendidos entre amigos. En muchos casos nuestro orgullo, el orgullo que nos trae división en nuestro corazón, nos lleva a estar solos. Sin embargo, podemos contar con cualquier persona en cualquier situación, pero sentirnos solos. Tenemos que asumir una responsabilidad, iglesia. Y yo te invito a que asumas una responsabilidad interesante, que es la de confesar, pedir perdón y restaurar. Muchas veces nosotros asumimos que la culpa es de otro. Muchas veces establecemos que aquel es el responsable. Mi infelicidad, mi crisis es responsabilidad de otro. Y yo quiero que tú veas algo, y te lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Yo nunca he podido entender que es justo que la llave de mi felicidad
la tenga otra persona que no soy yo. Son excusas. Es que yo estoy así por lo que me hizo. ¿Cómo es posible que mi vida dependa de lo que otro hizo? Yo tengo que decidir ser feliz. Muchas veces nos distancia el hecho de que nosotros no somos los responsables. Nosotros los puertorriqueños somos cosa seria. Si el equipo de Puerto Rico ganaba, todos celebrábamos. Si Tito Trinidad ganaba, era la victoria del pueblo de Puerto Rico. Pero tan pronto el equipo de Puerto Rico perdía, ellos perdieron. Perdió Tito. Nosotros nos despegamos. ¿Por qué? Porque siempre la culpa va a ser de alguien. Cuando una persona entrega la responsabilidad de restaurar, perdonar o amar a la otra, le asigna el poder a esa persona. Le asignas el poder a alguien que no eres tú. Yo decido ser feliz. Yo decido amar. Yo decido perdonar. Yo tengo que decidir cerrar capítulos en mi vida que me llevan a la soledad, al rencor y al resentimiento. Cuando culpas a alguien de la pena, de lo que tú estás viviendo, le estás brindando poder a esa persona. Es un peligro el egocentrismo. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos que Dios quiere que vivamos en la libertad. En la libertad es tiempo de perdonar. Es tiempo de sentarnos a hablar. Es tiempo de acercarnos. Quizás tú me estás viendo hoy y en tu hogar hay una lucha tensa, difícil. Quizás en medio de todo esto estás considerando hasta divorciarte, separarte. Dios te está diciendo hoy, es tiempo de reconciliar. Es tiempo de echar a un lado el orgullo. Es tiempo de creer que Dios puede estrechar lazos, traer paz y reconciliar no solamente consigo al mundo, sino la vida tuya con la de tus hermanos. Ahora es importante que tú sepas que David en la cueva de Adulam recibió la visita de sus hermanos. Y me llama mucho la atención porque estos fueron los hermanos que no consideraron que él fuera la mejor persona para lo que Dios estaba buscando. No creían en sus capacidades. La gente que quizás te da la espalda, la gente que quizás que no crea que tú eres, la gente que quizás está esperando tu fracaso, en medio de todo esto, llegarán y ¿sabes qué? Tendrás que perdonar. No nos queda de otra. Lo tercero es acercarnos y llegar a los demás. Romanos 14:7 dice, porque ninguno de vosotros vive para nosotros mismos y ninguno muere para nosotros mismos. Algunos de nosotros estamos solos porque hemos estado esperando para que Dios envíe gente de nuestra forma. Muchas veces nos sentimos solos porque estamos esperando que Dios nos hable o envíe lo que queremos a nuestro modo. Mientras el Señor puede llevar a otros a ser amigos, muchas veces nos toca a nosotros darle el primer paso. Mientras Dios puede traer gente a nuestro alrededor, muchas veces es importante que nosotros nos preocupemos, que llamemos. No esperemos la llamada que nos llegue. A veces esperamos, nadie me ha llamado, me siento solo, nadie se preocupa por mí. Hay algo que tú tienes que hacer. Hay alguien que está esperando también tu llamada. Cuando nos acercamos a los demás, dejamos que el Espíritu Santo pueda revelar lo que Dios quiere para esa vida en tu corazón. El cuerpo de Cristo tiene que estar unidos. Tenemos que apoyarnos, que preocuparnos, que orar por aquellos que en nuestra iglesia y nuestros compañeros están trabajando, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están pasando el momento difícil. Somos importantes, iglesia. Y no estamos solos. Descansa en la seguridad de la presencia de Dios en la temporada de aislamiento y de soledad. El salmista dice, mírame y ten misericordia, Dios, porque estoy solo y afligido. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que el enemigo quiere confundirnos en el tiempo que nos ha tocado vivir. A veces estamos tan preocupados por el mañana que nuestros proyectos, nuestros sueños se detienen. Y quiero regresar a la historia del inicio. La historia de Tomás en la isla Sunday Island. Algo interesante. Y es que después de los 8 meses de haber recibido la ayuda, esta familia que tuvieron hijos que nacieron en la isla, estuvo 2 años viviendo apartados, nadie apareció. Hasta que de momento llega un barco que vio la isla y los identificó y se acercó.
Y dice la historia que cuando llega, Tomás se acerca a ellos y les pide un favor. Les pide que lo lleven de vuelta a su isla natal. Me gustó mucho esa historia porque ocurrió algo sorprendente. Nadie se imaginaría que Tomás se monta en el barco con ellos, pero deja en la isla a su esposa y a sus hijos. Y se separa varios días de navegación. Y cuando regresa a la isla con materiales de construcción, regresa con madera, regresa con hierros, regresa con semillas, regresa con un sinnúmero de cosas. Regresa con trabajadores. Lo que empezó a cultivar plantas comestibles en esta isla. Me llama mucho la atención porque en los años siguientes Tomás y su esposa tuvieron hijos. Cultivaron una impresionante variedad de plantas, incluyendo papa, guayaba, caña de azúcar, café, plátano. Y algo interesante que ocurrió fue que esta familia se perpetuó en este lugar. Y a pesar del tiempo, de lo que ocurrió, de los años, de la soledad, ellos no olvidaron para qué habían llegado a este lugar. Hay momentos en nuestra vida que el encierro quiere robarnos nuestros sueños. La historia sobre la familia nos empieza a mostrar la realidad. Ellos soñaron con un proyecto, ellos tenían en planes una visión, un deseo. Y es curioso pensar que esta isla se convierte luego en un mercado para los barcos que pasaban, para darles alimentos, para darles provisiones. Nosotros comenzamos este tiempo de cuarentena con planes, con sueños. Incluso hay iglesias que quizás pueden estar escuchando este sermón, donde el año comenzó con 4 proyectos y nuestros altares con banners, con promoción. Este es el año de la bendición, este es el año de la visión. Y hemos sentido que todo se ha caído al piso en medio de esto. Nosotros somos los que decidimos si ante la dificultad desistimos, si ante la adversidad desistimos o creemos. Creemos que Dios está con nosotros, que no estamos solos. Quizás tú tengas una idea de lo que Dios debe enviarte en este momento difícil. Quizás tú tengas planes de lo que Dios debe hacer. Quizás lo que tú estás esperando ya lo tienes escrito. Esto es lo que va a pasar. Quizás la llamada que estás esperando, quizás el sueño que estás buscando. Me llama mucho la atención porque a David le llegaron 400 hombres. Pero ¿qué clase de hombres llegaron a David? Afligidos, endeudados, gente amargada. Pero eran los que Dios quería usar para cumplir el propósito con David. Cuando el profeta Elías estaba en el desierto huyendo, escapando de la muerte igual, Dios le envió cuervos. No hay algo más denigrante para ellos que el que te le alimente un cuervo. Pero eso no hacía sentido. Pero es lo que Dios quería. Quizás en este aislamiento tú no sabes qué pasará. Quizás en este momento de dificultad, de soledad, de distanciamiento, tú no tienes idea. Pero yo quiero recordarte algo. Que Dios prometió que estará contigo todos los días. Dios no dijo cómo va a estar. Dios no dijo yo voy a hacer esto cuando esté contigo. Pero Él dijo que estaría. Si tú lo crees, abre tu boca en este momento. Dile al que está al lado. Envíale un mensaje a alguien y escríbele. Dios está contigo. Si tú lo crees, di amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Los amo, iglesia.